Vivir en los suburbios significaba disfrutar de una casa espaciosa con un amplio jardín, una piscina impecable que resplandecía a la luz del sol, un esposo dedicado y un hijo universitario a punto de obtener su título. Sin embargo, tras esos portones cerrados, la realidad distaba de ser tan ideal como aparentaba. Mi esposo Mike dedicaba la mayor parte de su día al trabajo, y al regresar a casa permanecía absorto en su teléfono o viendo la televisión. La calidez que solíamos tener entre nosotros se ha desvanecido con el paso del tiempo, haciendo que me sienta como si fuera invisible en mi propia relación matrimonial. Fue un sábado al inicio del verano cuando me di cuenta por vez primera de la presencia de Márquez. Mi hijo Eric contaba con un gran amigo, un joven bien educado, y con una fuerte confianza en sí mismo, que llevaba meses visitándonos regularmente. Jamás había dedicado demasiado tiempo a eso, pero en esa ocasión, algo se transformó. Eric había propuesto a Márquez la idea de disfrutar de un chapuzón en la piscina que está en el jardín de nuestra casa. Los observé desde la cocina a través de la puerta de cristal que se desliza. Márquez se encontraba de pie en el borde de la piscina, su figura resplandeciendo con el agua a la luz del sol al mediodía. Poseía una figura atlética delgada, pero con músculos definidos. Su tez morena era perfecta y suave al tacto. Sumergiéndose con total facilidad en el agua, emergió con una amplia sonrisa que dejaba ver su impecable dentadura blanca. Durante un instante no logré desviar la vista. No solo me impactó su aspecto, sino también su seguridad, la manera en que actuaba de forma tan distinta a la actitud distante y fatigada de mi esposo. Experimenté una inusual agitación interna, la cual no había experimentado desde hace mucho tiempo. Sacudí la sensación y me enfoqué nuevamente en los platos, aunque mi pensamiento continuaba desviándose hacia él. En las semanas siguientes, Márquez empezó a frecuentar más nuestra residencia. Él y Eric solían entrenar juntos en el garaje de nuestra casa, disfrutaban de los videojuegos hasta altas horas de la madrugada, y en ocasiones se relajaban al lado de la piscina. Cada vez que Márquez se acercaba, me sentía extremadamente consciente. En una tarde soleada, mientras Eric se dirigía rápidamente a la tienda, Márquez decidió entrar hacia un bar para disfrutar de una bebida. Me encontraba en la cocina cocinando la comida. Márquez consultó a la señora Black si podía beber un poco de agua. La voz grave me sorprendió. Contesté con calma. «Claro, Márquez. ¿Podrías llamarme Amanda, por favor?» Mostró de nuevo su sonrisa encantadora. Expresó su agradecimiento a Amanda. Al tomar un vaso, nuestras manos se tocaron sin querer. Ocurrió un instante breve y pasajero, sin embargo, me generó una conmoción. Retiré mi mano de inmediato con la esperanza de que no se hubiera dado cuenta de cómo mi respiración se entrecortaba. Pidió disculpas con una risa. Respondió con las mejillas coloradas. Tras salir de la cocina, me recosté en la barra intentando tranquilizar las ideas que no dejaban de dar vueltas en mi mente. ¿Cuál era la situación que estaba experimentando? Una dama de unos 40 años ya comprometida me hacía ruborizar en ese momento. Nos dejamos llevar por la emoción del momento. Bajo la luz plateada de la luna, el agua relucía y sus delicadas ondulaciones mostraban la agitación que sentía en mi interior. Era imposible seguir negándolo. Existía en Márquez algo que me resultaba atractivo, algo que no lograba comprender ni dominar. Decidí que era simplemente un enamoramiento pasajero, algo que se desvanecería con el tiempo, aunque en el fondo sabía que no era cierto. Esa mirada que me dedicó en esa ocasión no era solo una invención mía. Entre nosotros existía una conexión implícita, una energía que resultaba imposible pasar por alto. Con el transcurrir de la noche opté por poner de lado dichas emociones. Cumplía el rol de esposa madre y velaba por la seguridad de su familia. A pesar de comprometerme conmigo misma, surgieron dudas en mi mente. Permanece alerta para descubrir cómo un instante de vulnerabilidad puede arruinar una existencia. Recuerda darle me gusta y suscribirte para disfrutar de más relatos apasionantes y llenos de drama que exploran los rincones más profundos del alma humana.
Intenté no prestar atención a mis emociones de ocultarlas debajo de la monotonía de mi día a día. Sin embargo, Márquez lo volvió inalcanzable. Cada espacio de mi hogar se veía impregnado con su presencia. Su risa se escuchaba reverberando por todos los rincones y su fragancia perduraba en la atmósfera. Tiempo después de abandonar la habitación transcurrió una semana desde aquella velada en la piscina, momento en el que todo tomó un rumbo inesperado. Eric y Márquez se encontraban practicando baloncesto en el acceso de nuestra residencia con las playeras descartadas a un costado. Debido al intenso calor veraniego, había decidido dejar la ventana de la sala abierta para permitir la entrada de algo de brisa, mientras sus chistes entretenidos se escuchaban en el ambiente. Intenté enfocarme en doblar la ropa, sin embargo, mi mirada continuaba siendo atraída por Márquez. Después de finalizar el juego, Eric se apresuró a entrar para recoger algo en su cuarto mientras dejaba a Márquez en el porche con una botella de agua. Fue una sorpresa verlo a través de la ventana y su rostro se iluminó con una sonrisa. No se trataba únicamente de una sonrisa amigable, sino de una sonrisa cómplice que parecía penetrar en mi interior. Mi corazón comenzó a latir más rápido, y de inmediato desvié la mirada simulando estar ocupada ordenando la ropa. ¡Qué bonita jornada! La voz de Márquez me tomó por sorpresa. Permanecía de pie junto a la ventana, ahora recargado despreocupadamente en el borde. Contesté afirmativamente, esforzándome por mantener un tono de voz decidido. Sería conveniente que saliera más a menudo, señora B. Expresó con un tono despreocupado, aunque con un matiz indescifrable en sus palabras que debía tomar un poco de sol. Expresé mi satisfacción con el lugar actual antes de girarme mostrando una sonrisa forzada y agradeciendo. Sin embargo, sus expresiones continuaron. No solo se trató de la recomendación, sino de la manera en que la expresó parecía desafiarme. Esa noche me vi sin compañía en la cocina realizando labores de limpieza tras la cena. Al entrar, Márquez caminó con delicadeza sobre el suelo de azulejos. Preguntó en voz baja y apacible si requería asistencia. Repliqué que me haría cargo desviando la vista de la suya. Sin embargo, en lugar de marcharse, se recostó en el mostrador, mirándome fijamente. «Es consciente de que te esfuerzas demasiado en el trabajo». Detuve mi acción dejando el plato a un lado. Expresé con un gesto de indiferencia. No escuchaba esas palabras desde hace mucho tiempo, es mi rutina. Entonces, con la mirada fija en la mía, sugirió: quizás alguien debería velar por ti. Experimenté dificultad para respirar. Una vez más se percibía esa chispa, esa tensión implícita entre los dos. Era consciente de la necesidad de distanciarme y poner fin a esta situación con unas palabras, sin embargo me resultaba imposible. Permanecía inmóvil, cautiva en su mirada como un insecto atraído por el fuego. Justo cuando iba a contestar, Eric irrumpió en la habitación interrumpiendo el instante. Márquez se puso de pie. Erguido, su sonrisa tranquila reapareció. Expresó su gratitud por la cena a la señora Black antes de salir con Eric, aunque sintió que sus palabras tenían un peso mayor del que deseaba reconocer. Los días siguientes se convirtieron en un torbellino de miradas furtivas y breves roces. En la cocina volvimos a rozarnos las manos y ninguno de los dos se alejó de inmediato. En otra ocasión, al cruzar a su lado en el pasillo, su brazo rozó el mío, causando un estremecimiento a lo largo de mi espalda. Consciente del riesgo que implicaba, me encontraba en una situación delicada, al caminar sobre una cuerda tensa, donde un simple error tendría consecuencias catastróficas. A pesar de mis esfuerzos por oponerme, su atracción se hacía cada vez más intensa. Mientras Eric salía a hacer diligencias, Márquez se quedó rezagado esa tarde. Mientras disfrutaba de un helado en el jardín, él se acercó y se sentó a mi lado. Preguntó si podía sentarse. Respondí de manera relajada, asegurándole que no había problema. Pasamos un tiempo en completo silencio sentados. Solo se escuchaban los trinos de las aves y el murmullo lejano de los coches. Después se giró hacia mí
y me dijo que últimamente me veía distinto preguntándome si todo estaba en orden. Me encontré en un dilema sin tener claro qué decir. Mis pensamientos están abarrotados en este momento, expresé al fin. Claro, estoy dispuesto a ayudar en lo que sea posible. Aunque su voz se extinguió, el mensaje quedó perfectamente entendido. Observé detenidamente, lo contemplé con sinceridad, y en ese instante percibí una transformación. No se trataba únicamente de atracción, sino de un anhelo profundo y una urgencia por recuperar la sensación de estar plenamente viva. En ocasiones, una elección puede tener un impacto total en la situación. ¿Dónde está Amanda? ¿Optarás por satisfacer tus anhelos o te mantendrás alejado del límite? Haz clic en me gusta y suscríbete para continuar disfrutando de esta fascinante trama de amor y engaño. Fue inevitable que ocurriera en ese instante. A pesar de haber dedicado semanas a convencerme de lo contrario, aquella tarde de viernes era húmeda, y Eric y yo decidimos asistir a un juego de béisbol en la ciudad. La residencia se encontraba sorprendentemente en calma, un silencio que propiciaba que la mente se adentrara en zonas riesgosas. Esa noche Márquez decidió quedarse afirmando que no le apasionaba el béisbol. No puse en duda eso. Por un lado sentía alivio al ver que se quedaba, pero por otro lado experimentaba un profundo miedo. Mientras me encontraba en el sofá, intentaba leer un libro, pero me resultaba difícil enfocarme en la lectura. En la entrada se presentó Márquez con su esbelta figura, destacando en contraste con la suave iluminación del pasillo. Consultó si le resultaba aceptable unirse a la persona mientras sujetaba un recipiente con agua. «Claro», murmuré con voz apenas audible. Tomó asiento a mi lado a una proximidad sin igual. Había una sensación de electricidad en el ambiente saturado por la tensión que habíamos experimentado durante un largo periodo de tiempo. Comentó que parecías algo inquieta. Tras un instante en tono calmado afirmé falsamente que me encontraba bien. Mientras pasaba la página de mi libro, sentí un ligero temblor en mis manos. En ese momento él extendió la mano con delicadeza, tomó el libro de mis manos y lo colocó con suavidad sobre la mesa de centro. Al escuchar cómo pronunciaba mi nombre sin formalismos ni artificios, me di cuenta de que no era necesario que actuara frente a él, Amanda. Me causó un escalofrío. Volteé para observarlo, mi determinación se desvaneció. Incapaz de soportar la intensidad de su mirada, empecé a hablar, pero las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta. Con su voz llena de confianza, expresó: «Tienes la capacidad, sé que también lo percibes». En ese instante mi mente se quedó en blanco sin importarme lo adecuado o inapropiado, ni las repercusiones que pudieran surgir. Me incliné, y él me localizó justo en el medio. Al besarnos parecía que se desataba una avalancha de emociones. Después de semanas de anhelo contenido, finalmente se desataron abrumándonos a los dos. Con fuerza y suavidad sus manos rodearon mi rostro y me acercaron a él. Nos dejamos llevar por la intensidad de aquel sentimiento reprimido. Aquel instante nos arrastró a una vorágine de sentimientos difíciles de contener entre la pasión y el remordimiento. Dejamos el sofá atrás y nos dirigimos al dormitorio, lugar donde había pasado numerosas noches en soledad, cuestionándome si mi esposo se daba cuenta de mi presencia. Aún se encargaban de ello en este momento. Sin embargo, con el transcurrir de la noche, la realidad comenzó a hacer su presencia una vez más. Tumbado al lado de Márquez, observaba el techo con la mente llena de pensamientos rápidos. ¿Cuál era su acción? Expresé en tono bajo mi deseo de que esa situación no se repitiera, a pesar de que no confiaba en mis propias palabras al pronunciarlas. Márquez contestó con calma y firmeza que dudaba de que quisieras expresar eso. Giré mi cuerpo para observarlo detenidamente en busca de cualquier señal de incertidumbre o titubeo en su rostro. No se encontraba ninguno. Alargó la mano para apartar un mechón de pelo que caía sobre mi rostro. Amanda, es justo que experimentes estas emociones. No permitas que nadie te convenza de lo contrario. Las palabras que pronunció aliviaron mi corazón lastimado, aunque no lograron eliminar la culpa que ya estaba profundamente arraigada en mí.
En las semanas siguientes, nuestra relación clandestina siguió desarrollándose. Aprovechábamos cada oportunidad para estar juntos cuando él no estaba en casa cuando regresaba tarde. El sentimiento de escondernos iba creciendo en intensidad y me generaba ansiedad. Durante una tarde soleada, mientras estábamos ambos en el jardín, Márquez entrelazó sus dedos con los míos. Rápidamente me alejé observando con ansiedad en dirección a la vivienda. Con una expresión de diversión le indicó que se calmara. En este momento la casa se encuentra desocupada. Eso no es lo relevante, murmuré en voz baja. Rápidamente mis ojos se posaron en las ventanas. Sin embargo, no solo me preocupaba ser capturada, sino también otras cosas me atormentaban. Cada vez que compartíamos tiempo juntos, percibía que me distanciaba de la persona que solía conocer. Una noche, la fisura inicial en nuestro secreto se manifestó cuando Mike descubrió la sudadera con capucha de Márquez colgada en el respaldo de una silla en el comedor. Preguntó de manera informal si Márquez nos había abandonado en este lugar. Con el corazón latiendo con intensidad, pregunté de inmediato: «¿Sí?» Seguramente se le pasó. Tras la cena, Mike arqueó una ceja, pero decidió no continuar con el tema. Sin embargo, la reunión me impactó profundamente. ¿Cuánto falta para que empiece a formular más preguntas? Recibí la respuesta antes de lo previsto. En un soleado domingo por la tarde, la vivienda resonaba con sus sonidos característicos. Eric y Márquez se divierten en el jardín trasero mientras cambian de programa en la sala de estar. Mientras preparaba la mesa para la cena, yo simulaba que todo marchaba correctamente. Sin embargo, no todo marchaba de manera adecuada. Había traspasado un límite irreversible y la carga de mi confidencia empezaba a oprimirme. Cada vez que posaba la vista en Mike, la culpa se enroscaba en mi estómago como una afilada cuchilla. Cada vez que me encontraba con Eric, experimentaba la sensación de ser la madre más deficiente de todas. Desde la ventana de la cocina, Márquez me observó y esbozó una leve sonrisa de complicidad. Sorpresivamente, mi corazón se aceleró y desvié la mirada rápidamente. Necesitaba poner fin a esta situación. Era necesario detenerse antes de que todo colapsara por completo. Sin embargo, el destino reservaba un rumbo distinto. Eso sucedió durante la noche. Mientras Mike se había marchado para contestar una llamada, Eric se encontraba en el pipí stand, en el piso de arriba en la ducha. Tras haber nadado, Márquez y yo nos encontrábamos a solas en la cocina. La atmósfera entre nosotros estaba tan cargada que se podía sentir en el ambiente. Con voz temblorosa expresé que ya no podía continuar. Se aproximó más a mí y se acercó con una familiaridad que me desarmó. «Estás bromeando». Mis palabras eran sinceras, afirmé, a pesar de que mi convicción flaqueó al encontrarme con su mirada. «Esta situación no es correcta, Márquez. Es necesario detenerse». Justo cuando iba a contestar, la puerta de atrás se abrió y Mike hizo su entrada. Hubo un instante en el que creímos haber recuperado la armonía. Sin embargo, luego, frunció el ceño y dirigió su mirada de mí hacia él. «¿Cuál es la situación en este lugar?», inquirió con un tono brusco. No dije nada. Mi voz sonaba demasiado aguda. Respondí velozmente. Mike me observó fijamente antes de dirigir su mirada hacia Márquez. «¿Podrías aclarar las cosas, amigo de Eric?», Márquez vaciló. Pero antes de responder, Eric entró por la puerta con el pelo mojado de la ducha. Inquirió sobre lo que sucedía mientras dirigía su mirada hacia nosotros. La ausencia de sonido se extendió densa y agobiante. Así que, para mi sorpresa, Mike giró en dirección a Eric. «¿Cuánto sabes en realidad sobre tu amigo hijo?», inquirió Eric con gesto de confusión al escuchar a su padre. Mike guardó silencio y me observó fijamente, mostrando en su mirada una combinación de desconfianza y deslealtad. Me preguntó si tenía algo que revelarle. Al abrir la boca, las palabras se negaron a salir. A pesar de querer revelar la verdad, le resultaba imposible expresarla en voz alta. Márquez fue quien decidió hablar al fin. Expresó: «Señor Blake, me parece que hubo una confusión». «¡No me engañe!», gritó Mike dando un golpe en la cimenta. «La vi.
Enzmera. El cuarto se sumió en desorden total cuando Eric reclamó explicaciones. Márquez trató de dar una explicación mientras Mike enfocaba su enojo en mi dirección. Una vez que la situación se calmó, la verdad quedó al descubierto. Eric salió de la casa visiblemente enojado, con una expresión de total incredulidad en su rostro. Poco tiempo después, Márquez se retiró con una expresión de vergüenza en lugar de su habitual seguridad. En la cocina, Mike y yo nos encontramos solos. El silencio que reinaba entre nosotros era abrumador. Finalmente, con voz vacía, preguntó: ¿Cuánto tiempo ha pasado? Era incapaz de sostenerle la mirada. Pasadas algunas semanas, confesé en voz baja, apenas audible. Mike soltó una risa amarga mientras se pasaba la mano por el cabello. Amanda. ¿Qué pasaba por tu mente? No estaba pensando en nada, respondí con lágrimas deslizándose por mis mejillas. Experimentaba soledad. Mike se había mostrado distante, y no permitiré que me culpes por ello, expresó con enojo. ¿Fuiste tú quien tomó esta decisión? No se marchó enfadado dejándome sola con mi carga de culpa y arrepentimiento. Los resultados fueron como una terrible pesadilla. Eric rechazó mi solicitud de quedarme, y Mike se trasladó a la habitación de huéspedes. La residencia daba la impresión de haber sido escenario de un conflicto bélico, donde cada encuentro rebosaba de furia y sufrimiento. Márquez ya no venía, y no se le podía reprochar. La amistad que tenía con Eric había llegado a su fin, y parecía que no había forma de arreglar la relación con mi familia. Dediqué mis jornadas a intentar rehacer mi existencia, aunque los estragos ya eran irreparables. Cuando se pierde la confianza, resulta extremadamente complicado recuperarla. Después de varios meses, sigo experimentando las repercusiones de lo que hice. Estamos en proceso de terapia con Mike, pero aún no sabemos si nuestra relación podrá superar esta crisis. Eric ha comenzado a disculparme, sin embargo, nuestra conexión jamás recuperará su estado original. Respecto a Márquez, ya ha continuado su camino. Una vez nos encontramos en una cafetería y cruzamos una mirada fugaz y algo incómoda antes de que se alejara rápidamente. He recibido una enseñanza difícil. Un instante de vulnerabilidad tiene el poder de arruinar toda una existencia basada en la confianza. En la vida nos enfrentamos a decisiones que en un abrir y cerrar de ojos tienen el poder de transformarlo todo. Para disfrutar de más relatos apasionantes y conmovedores como este, recuerda darle tu aprobación y suscribirte. Siempre existe otra narración aguardando para ser compartida.